Pasamos a la siguiente proposición. Señorías, por favor, un poco de silencio, que ya estamos terminando. Proposición no de ley relativa a implementar diferentes medidas para conocer detalladamente la situación española y avanzar en el diseño legislativo de los derechos de las mujeres víctimas de agresiones sexuales y/o acoso sexual, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Para defender su propuesta, turno a favor del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Señorías, 9 millones de mujeres de la Unión Europea habrían sido objeto de agresiones sexuales en el periodo de 12 meses anterior a la encuesta realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2014. Esta encuesta nos ha revelado además que el 18% de las mujeres han sido objeto de acoso a partir de los 15 años de edad. Recientemente, el Grupo Parlamentario Socialista analizó pormenorizadamente los datos de esta encuesta y pudimos desvelar que España se sitúa a la cola de Europa en denuncias por violaciones y agresiones sexuales. ¿Se han preguntado cómo influye en la interposición de denuncia el hecho de que las víctimas sepan que tras la denuncia se exponen sin ningún tipo de amparo a un linchamiento y cuestionamiento estereotipado de su comportamiento social? Pues bien, nosotros sí, porque sabemos que hay más denuncias en países con mayor intolerancia a la violencia sexual y con mejores niveles de igualdad de género. Estamos en el furgón de cola en el número de este tipo de delitos registrados ante la policía. Señorías, la tasa de denuncia de violaciones en España es del 2,65 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la de Suecia, que es de casi 57. Si hablamos de agresiones sexuales, el índice de Suecia es 6 veces mayor que el de España. La indignación social que nos provocan determinados tratamientos mediáticos o judiciales debería de ser la espoleta para mover conciencias. Pero Europa lo que hace es alertarnos de que las respuestas solo serán eficaces, y cito, ofreciendo una base sólida sobre la que elaborar las respuestas específicas para cubrir las necesidades de las mujeres como víctimas de esta violencia y conocer las intervenciones de la justicia. En este sentido va nuestra iniciativa. La encuesta europea apunta en sus conclusiones la necesidad de que cada Estado miembro examine los patrones de las agresiones y abusos sexuales como un elemento de base para desarrollar respuestas políticas basadas en pruebas. Necesitamos conocer. Les presentamos 10 puntos que nos parecen imprescindibles y de los que queremos destacar la necesidad de incorporar al Plan de Estadística Nacional datos relacionados con la violencia sexual para poner a disposición de la sociedad esos datos que reflejan esta realidad y que ayuden además a las administraciones y al legislativo en la planificación de una respuesta adecuada y adaptada. Básico nos parece que el Consejo General del Poder Judicial abra un nuevo epígrafe en sus informes que identifique el número de denuncias y el sentido de las sentencias. Priorizar, pues lo que nos gustaría es que se priorizase lo que nosotros entendemos que es una necesidad imperiosa, que es realizar en colaboración con el Consejo del Poder Judicial y con las organizaciones de juristas una investigación sobre la respuesta de la Administración de Justicia ante los delitos relacionados con violaciones, acoso sexual en el trabajo y otro tipo de agresiones sexuales. Han sido este tipo de trabajos los que han ido desvelando prácticas judiciales estereotipadas y, por tanto, injustas. Tenemos incluso una grave llamada de atención de Naciones Unidas en este sentido. Miren, es urgente conocer la interpretación que la justicia está haciendo sobre los delitos sexuales, porque es a través del análisis de las sentencias que podemos conocer si existe un trato discriminatorio que no aparezca asignado a ningún precepto legislativo. Esta reflexión, señoría, ya se hizo en la investigación que, bajo el título
la mujer en la Administración de Justicia llevó a cabo el Instituto de la Mujer a finales de los años 80 y que permitió desvelar un tratamiento discriminatorio en los casos de parricidio, donde se identificó que en todos los casos que se analizaron, cuando el parricida era un varón, se presentaban alusiones no probadas respecto de la conducta sexual y social de la víctima al efecto de reducir la culpabilidad del acusado. Esto lo estamos viendo cada día en los delitos de tipo sexual. Aquella investigación probó la discriminación sexual en la apreciación de los jueces, que de manera sistemática utilizaron las agravantes y atenuantes como factores discriminatorios en la responsabilidad criminal, siempre a beneficio de los varones. Pues bien, sobre la respuesta de la Administración de Justicia a las agresiones sexuales, no hemos sistematizado nada. Científicamente no podemos probar qué agravantes o atenuantes funcionan a beneficio de los violadores y desconocemos absolutamente qué prejuicios y estereotipos sexistas resultan favorables a los agresores. Sabemos que existen, porque cada vez que tenemos un caso mediático se pone en evidencia, pero necesitamos desentrañarlo y mostrarlo a la sociedad. Necesitamos, y creo que ha llegado la hora, necesitamos conocer si están funcionando los estereotipos en las descripciones de los informes forenses o psicológicos. Desconocemos por completo qué papel está jugando el juzgador como variable intermedia entre los hechos reales y la sentencia. Los jueces son también seres sociales que tienen los mismos mecanismos psicológicos que los ciudadanos medios. Conocer el estereotipo, las actitudes, las motivaciones o los prejuicios que aparecen en el discurso jurídico y que influyen en el resultado final de las sentencias es esencial. Son estos trabajos los que permiten posteriormente diseñar una respuesta legislativa adecuada. Por eso les pedimos que hoy votemos positivamente esta medida y que más pronto que tarde el Gobierno dé cumplimiento para allanar el camino de las reformas que en materia de agresiones sexuales serán precisas para equiparar y garantizar la respuesta en todo el territorio y dar respuesta integral, esa respuesta integral que nos reclama el Convenio de Estambul y el Pacto contra la Violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común, Podem y Marea para defender su enmienda. Señora Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad que estamos bastante de acuerdo con lo que dice esta proposición no de ley. De hecho, me gustaría felicitar al Grupo Socialista, sobre todo porque creo que denota una cosa lo que ha pasado en la comisión de hoy, que es que estamos en lo fundamental, en muchísimas cuestiones de acuerdo, y en realidad quien está poniendo contrapisas a todo esto es el Gobierno. Y esto es lo que me gustaría en primer lugar aclarar. Yo creo que tanto las diputadas del Grupo Socialista como nosotras, como las diputadas del Grupo Mixto, incluso también de Ciudadanos, nos podríamos poner de acuerdo en este momento con muchas de las cuestiones que están en el informe del Pacto de Estado, pero ¿cuál es mi sorpresa cuando la semana pasada sale el plan normativo de 2018 del Gobierno, después del Consejo de Ministros, en el que adelantan cuáles van a ser las reformas legislativas, y una se pone a leer qué es lo que hay al respecto de la violencia de género y se encuentra que lo único que van a hacer es tocar algunas cositas de la ley de 2004. Qué sorpresa, no van a hacer absolutamente nada de lo que está en el informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. A nosotras, desde luego, no nos sorprende, pero es que yo lo que no sé es cómo no se les cae la cara de vergüenza al Gobierno del Partido Popular cuando ninguna de las cuestiones que hemos acordado entre todas que deberían de ser modificadas en el próximo año, ya no digamos los próximos 6 meses o los 2 meses que habíamos acordado en ese informe, se van a poner en marcha. Esto es lo primero que nos parece súper preocupante, y por eso celebro enormemente que el resto de grupos políticos de esta Cámara seamos responsables y estemos trayendo iniciativas a esta comisión para poner en marcha medidas que cuanto antes mejoren la vida de las mujeres. Es curioso, aparte, que el Partido Popular no haya querido hacer nada, y no así lo haya dejado claro en su plan normativo, porque si una se lee la exposición de motivos de la iniciativa del Partido Socialista, que está bastante bien, precisamente dice que en el punto 86.3 del informe de la subcomisión se dice cuáles son las reformas legislativas que se tienen que hacer para cada tipo de violencia. Creo que este párrafo en realidad es el origen de todos los males. Es en realidad el párrafo sobre el cual hemos tenido más debates en torno a la comisión, porque está claro que no
no tenemos la misma idea de lo que tiene que ser un tratamiento integral para cada uno de los tipos de violencia. Por un lado, el Partido Popular entiende que un tratamiento integral es no hacer nada. No compartimos esa opción. Por otro lado, el Partido Socialista nos trae hoy una propuesta que es en la que me gustaría centrarme ahora, para profundizar en cuál debe ser el mejor tratamiento legislativo para las violencias sexuales. Ya de entrada, a nosotros nos parece que el hecho de hablar específicamente solamente del caso del acoso sexual, y aunque tiene sus características concretas, y no hablar del resto de formas de violencia sexual y precisamente profundizar y estudiarlas también, ya que tenemos esta oportunidad, nos parece que podría quedarse corto. Y en este sentido va nuestra enmienda, ¿no? Nosotras proponemos que precisamente, y haciendo una interpretación bastante clara de lo que dice el punto 86.3 del informe de la subcomisión, podamos hacer una ley integral. ¿Qué sería una ley integral para las violencias sexuales? ¿Y por qué necesitamos una ley integral para las violencias sexuales? Bueno, en primer lugar, yo creo que los motivos son evidentes. Es un clamor en todos los rincones del planeta Tierra que las mujeres no van a seguir en silencio. Desde las actrices en Hollywood hasta cualquiera en una empresa, cualquier mujer en una empresa en nuestro país está diciendo que ha sufrido situaciones de violencias sexuales. También, por cierto, en esta Cámara, en el Congreso, también, por cierto, muchísimas de nosotras como diputadas hemos vivido estas situaciones, y lo que no tiene sentido es que no pongamos en marcha todas las herramientas que están en nuestras manos para darle solución. Creemos que el modelo que se utilizó para la ley de violencia de género en el ámbito de la pareja o de la expareja, como es la ley del 2004, aportaba un tratamiento integral que, por supuesto, va a tener diferencias a la hora de aplicarse a la violencia sexual, pero nos parece positivo y creemos que a partir de ahí podemos empezar a debatir. Creemos que esta ley tiene que hablar de sensibilización, de prevención, de detección, de sanción y de erradicación. Y cuando hablemos de qué tiene que pasar con la asistencia a las víctimas, tienen que estar garantizados para las víctimas de violencias sexuales sus derechos a la información, los derechos laborales, económicos, de tutela, los derechos institucionales y de protección integral. Creemos que sin todo esto no estaríamos hablando de una buena ley contra las violencias sexuales, sino que lo que estaríamos haciendo es continuar con este modelo, que evidentemente es el modelo del Partido Popular, de no hacer absolutamente nada. Estamos completamente de acuerdo con el Partido Socialista en que tenemos que estudiar la cuestión, tenemos que saber exactamente qué es lo que está pasando. Es aterrador. Las cifras del propio gobierno, que no compartimos su ideología, nos dicen que hay millones de mujeres en este país que sufren agresiones sexuales, más todas aquellas que ni siquiera sabemos que las sufren. Por tanto, la situación es urgente, y por eso nosotras pensamos que este párrafo, que por cierto es que dice literalmente que tenemos que hacer desarrollos normativos las otras violencias de género reconocidas del Convenio de Estambul, yo creo que está muy claro que hay que hacer otra ley. Si es que la gente y si es que el resto de grupos de esta Cámara no entienden que con lo que se dice en este párrafo hay que hacer otra ley, entonces nos dan a la razón en la posición que tuvimos en el Pacto de Estado, que por cierto no hacen más que hacerlo cada vez que no reconocen una nueva asesinada si es que no estaba en el ámbito de la pareja. Señorías del Partido Popular, por favor, corrijan sus estadísticas, porque ya hemos acordado entre todas en esta Cámara que hay más personas, más mujeres asesinadas que son víctimas de violencia machista que están fuera del ámbito de la pareja o las parejas, y es vergonzoso a día de hoy las cifras que ustedes utilizan cada vez que hacen exposiciones de motivos. Sin más, a nosotros nos gustaría que el Partido Socialista aceptase nuestra enmienda. Nos parece que es urgentísimo en España hacer una ley contra las violencias sexuales, que sea efectiva, que sea real, que comience a funcionar en esta legislatura. Creemos que no podemos esperar a hacer mesas de estudio y simplemente estar contándonos los datos que ya tenemos encima de la mesa. Sentémonos a hacer la ley en vez de hacer un estudio, y démosle una respuesta a todas las mujeres de nuestro país que lo están señalando. Y por cierto, haciéndolo seríamos vanguardia una vez más en la lucha contra la violencia machista en el ámbito internacional, y creo que esto es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Muchísimas gracias, señoría. Por cierto, retomando lo que acaba de decir usted ahora al final de su intervención, respecto de que somos un referente y somos vanguardia a nivel internacional en materia de igualdad, comentarles y trasladarlos que en el último viaje que hicimos al Parlamento Europeo, que nos invitaron para participar y exponer y hablar de nuestro Pacto de Estado, deciros que prácticamente todas las intervenciones de sus señorías de otros países nos dijeron que para ellos España es un referente siempre en materia de lucha de igualdad de oportunidades contra la violencia de género, y que siempre están expectantes, esperando a ver qué es lo que hacemos nosotros para seguirnos. Por lo tanto, no defraudemos a nadie. Primero, a nuestras mujeres en nuestro país, que fundamentalmente para eso trabajamos, pero tampoco olvidemos que nos están mirando siempre como un referente que fuimos y no dejemos de serlo. Seguimos. Turno de fijación de posiciones para el resto de portavoces que deseen intervenir. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, no sé si o no es el señor Garaulet, que ya hizo pleno. Ahora, por favor. Muchas gracias, presidenta.
La violencia sexual existente en España es un elemento altamente invisibilizado, del que todavía a día de hoy desconocemos su verdadera magnitud. En los estudios sobre la incidencia de este tipo de violencia sobre las mujeres y menores de edad existen datos altamente dispares. Por ejemplo, los datos que ofrece el Ministerio del Interior, en España más de 1 millar de mujeres violadas casi cada año. Desde el año 2009, cuando el Ministerio del Interior comienza a desglosar la estadística sobre agresiones sexuales, encontramos que para los siguientes años se producen las siguientes denuncias. En 2009, 1.304 casos, 2010, 1.177, 2011, 1.513, 2012, 1.280, 2013, 1.298 casos, 2014, 1.239 y 2015, 1.127. Para el presente año, solo en los 3 primeros meses, el Ministerio del Interior recogió 516 delitos contra la libertad e indemnidad sexual, de los cuales 33 fueron agresiones con penetración. Pese a estas cifras que ofrece el Ministerio, que recogen solo denuncias, además, encontramos cifras ofrecidas por Amnistía Internacional en base a una macroencuesta que señala que 1,4 millones de menores y mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en el último año. Datos que contrastan de manera significativa con las ofrecidas por el Ministerio del Interior y que hacen pensar que las estadísticas oficiales no recogen la gran magnitud del problema que nos atañe. Las medidas que propone el Grupo Socialista nos parecen adecuadas. La falta de una fotografía que muestre la magnitud real del problema y que facilite que podamos actuar con datos realistas y sobre elementos concretos que causen un impacto real en el retroceso de esta violencia es altamente necesario. Esta tendencia y las altas cifras que se producen año tras año muestran que es preciso que las administraciones trabajen de manera decidida sobre este tipo de delitos. Como además se puso de manifiesto por parte de muchos comparecientes que asistieron a la subcomisión del Pacto contra la Violencia de Género, queda aún muchísimo por hacer para luchar contra este tipo de violencia machista. Creo que además en esto podemos estar de acuerdo casi todos los grupos de esta comisión. Así que, por supuesto, apoyaremos la iniciativa del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es el turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Balmaña. Gracias, señora presidenta. Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Popular, que va a ser la de apoyar esta iniciativa, esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Y lo hago, quiero comenzar haciéndolo con una pequeña corrección, que no merece la categoría ni la pena tomar forma de enmienda de pequeña, que es pedir que se incluya el abuso sexual junto con las agresiones sexuales y el acoso sexual como otra realidad, puesto que así tanto nuestras normas jurídicas como el bagaje, el acervo jurídico de nuestro país pues lo aconseja. Y lo vamos a hacer, vamos a apoyar esta proposición no de ley por coherencia y por responsabilidad. A diferencia de otros grupos que se convierten en exégetas e interpretan la voluntad y la actuación de otros, como hace la representante de Podemos en esta comisión, que parece que sabe y conoce mejor lo que el Partido Popular quiere o hace mejor que el propio Partido Popular, bueno, pues nosotros por coherencia y por responsabilidad no decimos una cosa el lunes y otra cosa el viernes. Nosotros decimos siempre lo mismo. Lo dijimos el 24 de julio, lo dijimos el 28 de julio, lo dijimos el 28 de septiembre y lo volvemos a reiterar hoy. Porque todas estas medidas que se contienen en la proposición no de ley de forma muy detallada, de forma muy minuciosa, son medidas que están implícitas en la letra y en el espíritu del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y, por lo tanto, nos parece bien que todo aquello que desarrolle, que permita de una manera más detallada delimitar cuál es el contenido de ya ese extenso y amplio pacto, pues es algo digno de tener en cuenta. Medidas que se contienen, como la propia proposición no de ley establece, en el punto 183 de ese Pacto de Estado, pero también de alguna manera quedan recogidas en el 181, 184, 185, 186, 187 y 192. Y no quiero hacer una detallada exposición de todos y cada uno de ellos. Por lo tanto,
responsabilidad y coherencia, porque es votar a favor de aquello que ya de alguna manera hemos votado. Y responsabilidad porque consideramos que además la protección y la defensa de los derechos de las mujeres está por encima de cualquier tipo de interés partidista. Señorías, por favor. Señorías, las personas que estamos en esta comisión, bueno, la mayoría, ya sabemos que algunas no, ya hemos dado pruebas de esa responsabilidad en estos recientes momentos históricos de la aprobación por esta Cámara del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y quiero reafirmar aquí, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el compromiso de este grupo y solicitar además el suyo para que pongan todo de su parte, en la medida que les sea posible, para que el pacto se lleve a efecto y que sea firmado sin más dilaciones por todas las administraciones y agentes que han de llevarlo a la práctica, sellando un compromiso que va más allá de lo simbólico y que suponga un pistoletazo de salida precisamente para encontrar una salida, la salida de muchas mujeres a esa violencia sexual. Y en este camino, esta proposición no de ley nos parece que es un paso que puede ser adecuado, que aporta y que, por lo tanto, el Grupo Popular va a votar favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos a la siguiente proposición no de ley